Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a las actividades que organiza la Fundación Centro Medjugorje. Hoy, aunque tenemos al Padre Inocencio, no es sábado, es viernes, ha habido un pequeño cambio, eso no quiere decir que él continuará, evidentemente, cada sábado con sus enseñanzas. Comunicaros también la alegría de que a partir de la semana que viene volvemos con el ritmo normal de actividades y, por tanto, el lunes tendremos un testimonio, el miércoles el taller de grupo de oración, el jueves conferencia y el sábado, como siempre, el Padre Inocencio. Las actividades las publicaremos el domingo, así que estad atentos. Hoy, pues, lo dicho, tenemos al Padre Inocencio con la formación Actitud ante el Papa Francisco. Sabéis que a través del chat de YouTube podéis formular todas aquellas preguntas que queréis trasladarle al Padre Inocencio y al final de la enseñanza se las trasladaremos. Recordar, por último, como decimos cada sábado, en esta ocasión viernes, el Padre Inocencio lo tenemos aquí en España por la circunstancia que todos conocemos y requiere, igual que él nos regala esta formación semanal, pues necesita de nuestra ayuda. Os recuerdo que poniendo en Google o en cualquier buscador ayudar al Padre Inocencio, os va a redirigir a la web de Fundación Centro Medjugorje y podréis ver cómo ayudarle. Por pequeña que sea la ayuda, él seguro que lo agradece. Bueno, pues sin más, Padre Inocencio, gracias una vez más y adelante. Gracias, Jordi. Queridos amigos, un saludo como siempre cariñoso, alegre, esperanzador, también fraternal y paternal al mismo tiempo por ser sacerdote. Comenzamos con una breve oración como siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú dijiste, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Lo creemos, además estamos seguros porque somos tan frágiles, tan débiles, tan ignorantes. Por eso pedimos que estés presente en esta conferencia, en quien la va a transmitir, a predicar y también en los que van a recibirla. Queremos que no sea solo una conferencia intelectual o de palabras, sino que sea un encuentro contigo, Jesús, y con lo que tú has instituido, con tu iglesia, que tiene 20 siglos, Jesús, porque tú prometiste estar con nosotros hasta el final de la historia humana. Envíanos el Espíritu Santo,
que tome las riendas, que nos ilumine, nos guíe, nos santifique, nos una, nos dé fortaleza. Cúbrenos con tu sangre y líbranos de la acción del maligno, de los espíritus del mal. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, apóstoles, ruegan por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Varias veces, queridos amigos y hermanos, he hecho esta pregunta y también lo he predicado, incluso en alguna conferencia con ustedes, que he hecho esta pregunta: ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Y la gente me responde, como es obvio: predicó la palabra, expulsó demonios, curó enfermos, resucitó muertos. Lo más importante que hizo Jesús, algunos también dicen, es morir en la cruz por nosotros y resucitar. Perfecto, eso es lo más importante. Casi nunca responden: instituyó la iglesia. Esa es una de las cosas importantísimas que hizo Jesús. De tal manera que hoy vamos a hablar sobre la figura del Papa y le hemos puesto nombre el Papa actual, ¿verdad? El Papa Francisco, que es nuestro Papa en este momento, que la Divina Providencia ha querido. Vamos entonces a profundizar en lo que Cristo instituyó. Desde el inicio de su vida pública, inmediatamente Jesús llamó discípulos, llamó personas para que fueran sus discípulos. Desde el inicio. Y al inicio estaban los discípulos de Juan y luego estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y también Pedro y su hermano Andrés. Y luego Jesús, de los discípulos, pues escogió 12, a los cuales los llamó y los llamamos los 12 apóstoles. Uno fue el traidor, lo negó Judas, y al principio de la iglesia, cuando Cristo resucitó, se escogió alguien que supliera a Judas. 12 fueron las tribus de Israel, 12 también los apóstoles. Aunque es diferente los 12 que los apóstoles. Los 12 son apóstoles, pero aparte de los 12, luego el Señor llamó a otros como Saulo, que fue San Pablo, y también lo constituye en apóstol, Bernabé, etc. Pero no viene al caso ahora hacer esa distinción, ¿verdad? Entonces Jesucristo, entre los 12, escogió a uno llamado Simón y le cambió el nombre, le puso el nombre de Pedro. Aunque lo voy a decir de memoria, simplemente les doy 2 citas importantes sobre el llamado de Simón, Simón Pedro. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, los versículos 18-19, y Juan 21, versículos 15-17. ¿Qué le dijo Jesús a Simón en el Mateo 16, 18-19? De ahora en adelante dijo: tú eres Pedro, le cambió el nombre, y sobre esta piedra, que eso significa Pedro, piedra, roca, edificaré mi iglesia. No dijo mi, una sola, mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates sobre la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, en sí fueron 3 cosas que dijo, significando lo mismo: ser piedra, la base, la roca. Jesús es la piedra invisible, la piedra angular, y escoge ahora a Simón como piedra visible de la iglesia. Entonces, Jesús instituye la iglesia y luego dice que tiene el poder de atar y de desatar, que lo que se ate en la tierra será desatado. Lo que se ate en la tierra, será atado en el cielo. Lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también darle las llaves. ¿Quién tiene el control de una casa, de un edificio? Que tiene las llaves. Si él cierra, nadie puede entrar. Si él abre, pues pueden salir. Significa que le digo autoridad. Y este otro capítulo
de San Juan, capítulo 21, versículos 15 a 17. Le quiero recordar el contexto. Pedro había negado 3 veces a Jesús en la pasión, y ahora Jesús resucitado, en un momento dado en que les prepara un desayuno con un pescado asado, y hay otra pesca milagrosa en ese lugar, Jesús llama a Simón y le pregunta, ¿me amas más que estos? Sí, sí, te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelve a preguntarle una segunda vez, ¿me amas más que estos? Sí, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le pregunta, cuando Simón Pedro se pone triste y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Estaba el Señor reparando las 3 negaciones de Pedro en la pasión. Y le estaba confiando de nuevo la misión de apacentar el rebaño de Dios, o sea, la iglesia. Entonces, quien instituye la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Quien instituye, ¿verdad?, a los apóstoles es nuestro Señor Jesucristo. Y quien elige a Simón, o sea, Pedro, se le cambiaría el nombre, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Jesucristo se equivocó? Claro, si hubiéramos tenido que elegir nosotros, hubiéramos elegido otras personas. Pero el Señor es infinitamente sabio. Sabe por qué lo hizo. Sabe a quién eligió. Esto es bien importante. Por eso llamamos al sucesor luego de Pedro, y a Pedro también, el vicario de Cristo. O sea, aquel que hace las veces de Cristo por voluntad del Señor. Aquel que ejerce una misión con la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesucristo prometió estar hasta el final de los siglos y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y aunque la iglesia en un momento dado, decía el Papa Benedicto XVI, se reduzca a ser de nuevo sal de la tierra, ser levadura, y mucha gente se vaya, aunque fuera poca gente debajo de unas piedras, la iglesia católica que Cristo instituyó y fundó, perseverará hasta el final de los tiempos. Esto está claro, la única institución que tiene más de 2000 años es la iglesia que Jesucristo fundó, que tiene gente de barro, débil, frágil, pecadora, como ustedes y como yo. Incluso el Papa también es un ser pecador, también es débil, es frágil, pero es el que Cristo instituyó. Como la cabeza de la iglesia es Jesucristo y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, la iglesia, que es vaso de barro, tiene un tesoro muy grande, que es la salvación que Cristo mereció, y tiene la misión de llevarla hasta los confines de la tierra. Esta autoridad de Pedro fue muy claramente entendida, respetada en la vida pública de Jesús, y cuando Jesús se va al cielo, Pedro toma realmente las riendas. En un principio, Pedro evangeliza a los judíos, ¿verdad? Y empezó Pablo a evangelizar a los paganos, que no eran miembros del pueblo judío. Después la divina providencia quiso que Pedro, también el apóstol Pablo, estuvieran en Roma. Entonces San Pedro confirma al primo del Señor, Santiago, la iglesia de Judea, la iglesia del pueblo judío, ¿verdad? Y él se va a Roma. Y entonces él es el obispo luego de Roma, y por eso el papado está en Roma. Digo en Roma porque es donde está el Papa. Entonces, como el Papa es el obispo de Roma, el que sea obispo de Roma va a ser también el sucesor de San Pedro. Llamamos al sucesor de San Pedro, normalmente lo llamamos el Papa, es como decir el Padre, ¿no? Pero lo llamamos vicario de Cristo, lo llamamos sumo pontífice, lo llamamos sucesor de San Pedro. Y habrá un chiste que, bueno, los españoles no lo van a entender también, no porque sean menos inteligentes, sino por cuestión de lenguaje. Sí lo van a entender. ¿Qué sucedería, qué saldría si metemos
al Papa en una licuadora, ¿verdad? Le echamos agua y le damos a la licuadora. ¿Qué sale de ahí? Algunos dicen puré de papa. No, sumo pontífice. Los españoles dicen zumo pontífice. Sumo pontífice. Ese es un chiste nada más como para hacer más agradable también la conferencia. Entonces, desde entonces, siempre ha habido un sucesor de Pedro. ¿Qué número es el sucesor ahora en el que tenemos de Francisco? Es el Papa 266. Ese es el número. El primero Pedro. La única iglesia que tiene la sucesión de los papas y luego la sucesión de los obispos, a quienes en principio consagró otro de los apóstoles, es la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó. Solo la Iglesia Católica tiene esa sucesión de San Pedro, dejado por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles, no es mucho lo que voy a leer, del Nuevo Catecismo de la Iglesia, el número 182, un pedacito nada más, y de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el número 23. Dice que el pontificado, o sea, el Papa, ¿verdad?, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. O sea que las misiones del Papa son mantener la unidad y hacer que la Iglesia, que es una, sea católica, o sea, que se extienda hasta los confines de la tierra, a todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas. Esa es la misión del Papa. Después tiene la misión de regir la Iglesia, ¿verdad?, de gobernar la Iglesia. Tiene la misión de evangelizar y enseñar, y tiene la misión también de ser instrumento de santificación. Entonces, el Papa es el maestro, ¿verdad?, que con su magisterio enseña la verdad de Jesucristo. Y es el punto de relación para saber dónde está la verdad. Esto es sumamente importante. Y luego el Papa tiene la misión, pues, de santificar, ser instrumento, sobre todo con la liturgia y también con los sacramentos de la Iglesia. Y el Papa tiene la misión de gobernar la Iglesia por la autoridad que Jesucristo le dio. Nuestra Iglesia no es una dictadura, porque el Papa no se autoelige, ¿verdad? El Papa es elegido, y tampoco es una democracia, sino que es una iglesia jerárquica, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que es importante que entendamos que esa es la vida de la iglesia, que abre sus brazos a todos los seres humanos, así como Jesús buscaba a los pecadores. La iglesia abre los brazos para que entremos los pecadores. Por eso cuando vemos la iglesia en sus estructuras, en su funcionamiento, pues vemos que hay gente pecadora y hay gente que dice, yo no puedo creer en la iglesia porque hay una religiosa que colgó los hábitos y se casó, o un sacerdote que fue pedófilo y que hizo desastres. Es que Judas también negó, solo negó, vendió a Jesucristo por 30 monedas y era de los 12 apóstoles. Y Pedro negó 3 veces a Jesús. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia abre sus brazos a los pecadores, precisamente para la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a la iglesia puede entrar todo el pecador que quiera dejar de ser pecador, porque si va a querer seguir siendo pecador, evidentemente no hay una coherencia entre lo que es ser iglesia y no ser iglesia. Nosotros mismos que escuchamos esta conferencia, pues somos frágiles y pecadores, pero gracias a Dios queremos dejar el pecado, y por eso en los sacramentos el Señor nos limpia del pecado y nos da la vida de la gracia, nos da vida nueva. Leo otro pedacito que lo voy a tomar ahora de el derecho canónico que tiene la Iglesia, el número 331. Abro comillas. Es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo
y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Esa palabra, claro, están escogidas en un término del derecho canónico, por eso son palabras muy especiales. Repito algunas de las palabras, ¿no? O sea, tiene potestad ordinaria. Ordinaria significa ordinariamente, normalmente, esa es su misión. Potestad ordinaria, que es suprema, o sea, la máxima, nadie puede estar por encima de la autoridad del Papa, plena, total en todo lo que tiene que ver la vida de la Iglesia, es inmediata desde el momento en que es elegido pontífice, esa es la autoridad, y es universal para toda la Iglesia. La puede ejercer además sí, libremente, o sea, por encima de la autoridad del Papa, del sucesor de Pedro, en la Iglesia no ha habido ni habrá nunca otra. Se lo voy a poner de esta manera, que es una aberración. Si todos los obispos del mundo se colocaran en contra del Papa, la autoridad es la del Papa. Los obispos tienen autoridad, son sucesores de los apóstoles, cuando están en comunión con el romano pontífice. Si un obispo no está en comunión con el Papa, queda fuera de la Iglesia. Queda como excomulgado, se excomulga, él mismo sale de la Iglesia. Incluso cuando hay un concilio ecuménico, por ejemplo, hubo el Concilio Vaticano II, aunque el Papa no estaba presente en cada una de las conferencias, al final el Papa debe aprobar ese concilio. Si ese concilio no lo aprueba el Papa, no es válido. O sea que la autoridad del concilio ecuménico la ejerce el Papa y los que participan ahí en comunión con el romano pontífice, el sucesor de San Pedro. Esto por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos desde el Concilio Vaticano I, ¿verdad?, que el Papa tiene una característica que solo él tiene. El Papa es infalible cuando se trata de ejercer su ministerio, voy a explicarle luego esto, ex cátedra, en cuanto a la vida moral y a la vida de fe de la Iglesia. ¿Qué significa ex cátedra? La palabra cátedra significa silla. Hablamos, por ejemplo, en una universidad, el catedrático, porque es el que ocupa la silla, el que tiene autoridad sobre un determinado aspecto de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de cátedra, es que el Papa se sienta en el trono de Pedro, es el que tiene la autoridad. Hablar ex cátedra es hablar desde la cátedra, o sea, hablar desde la autoridad que tiene como romano pontífice. Muy poco hablan los papas ex cátedra. Se habla ex cátedra cuando el Papa, de una manera solemne, revela, ¿verdad?, que hay una verdad que es de fe, que esa verdad o está directamente en el Evangelio o deriva del Evangelio y que es una verdad que hay que creer. Vamos a poner un ejemplo concreto. Cuando el Papa, uno de los papas, Pío XII, por ejemplo, dio el dogma, proclamó el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que esa fue en el año 1854. Y el Papa propone, esta es una verdad que tienen que creer. Está revelado que la Virgen María fue inmaculada. Está revelado que la Virgen María no conoció la corrupción del sepulcro, sino que fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Esa es una verdad. Ahí el Papa es infalible. También los romanos pontífices hablan de una manera infalible cuando declaran beato a alguien de la Iglesia por sus virtudes heroicas y luego también por los milagros que Dios ha hecho a través de ellos. Por ejemplo, cuando un papa declara, este Papa Francisco, declaró que Juan Pablo II,
que Juan 23 son santos, ahí está hablando con infalibilidad. O sea, el Papa ahí no se puede equivocar. No significa que el Papa en otras cosas pueda cometer errores, se pueda equivocar. El Papa ejerce su ministerio normalmente, llamamos magisterio de la Iglesia, y lo hace a través de sus cartas, sus encíclicas, son documentos pontificios que revelan también la orientación de la autoridad de la Iglesia en el Papa, que no son ex cátedra en sí esos documentos, pero que nos dan la orientación de la Iglesia y siempre suelen citar los santos padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, las enseñanzas de otros papas sobre esos temas, y los hay. Entonces, ese magisterio, aunque no sea ex cátedra infalible, es un magisterio que también nos obliga a nosotros a creerlo en el ámbito interno, internamente, y también externamente, porque es la autoridad del magisterio del Papa. Bien, esto es importante que nuestro pueblo alguna vez lo escuche, sé que lo han escuchado desde que eran niños en el catecismo, pero es como la base de todo lo que vamos luego a decir con respecto también al Papa Francisco. Ahora, si el Papa va en un avión y hay unos periodistas ahí y le empiezan a hacer unas preguntas, el Papa ahí no está hablando como maestro de la Iglesia, está hablando de una manera espontánea y a veces lo dice, esto es lo que me parece a mí. Evidentemente, el Papa puede equivocarse en eso. Y ahora se la voy a poner un poquito ridícula. Si el Papa habla de cuál es la salsa mejor para los espaguetis, el Papa puede equivocarse. Y uno puede decir, pues para mí la mejor es la pasta a la boloñesa, o qué sé yo, al Alfredo. Eso es un gusto del Papa. O sea, ahí el Papa no es infalible. Entonces, el Papa en el quehacer cotidiano y decisiones incluso que pueda tomar en el ámbito político, porque sabemos también que el pontificado tiene providencialmente un terreno que llamamos la Ciudad del Vaticano, muy pequeño, donde vive realmente el Papa. Si él se mudara para otra parte, a donde vaya el Papa, está la autoridad. Ahora, si lo visita un presidente de la República, un embajador, y el Papa emite ahí un parecer suyo, bueno, tiene mucha experiencia también el Vaticano en el ámbito de la diplomacia y la experiencia de tantos siglos, y evidentemente suele ser muy creíble porque no busca un interés propio, no hay corrupción, no busca, qué sé yo, el dinero. Pero el Papa ahí pudiera en un momento dado cometer un error. Y bueno, no está uno obligado a creer en una opinión del Papa si no está hablando como magisterio o si no está hablando ex cátedra. Pero sería también una imprudencia ir contra el Papa por cualquier razón al respecto. Esto es muy importante. Vamos a hablar ahora de el Papa Benedicto XVI. Y antes de hablar del Papa Benedicto XVI, quiero decir pues alguna cosita con respecto al contexto de todo lo que ocurrió. El 13 de febrero del 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia públicamente que va a renunciar, ¿verdad?, a ser Papa, dicho así de una manera muy sencilla para nuestro pueblo. Y el 28 de febrero, a las 20 horas del año 2013, el Papa Benedicto renuncia a ser Papa y queda la sede de Pedro sede vacante. ¿Qué significa sede vacante? Cuando no hay un Papa, la sede está vacante. Por ejemplo, si muere un Papa, hasta que no elijan otro, queda sede vacante. Queda la sede vacante. No es la primera vez en la historia que un Papa renunció. Ya había ocurrido varias veces. Por ejemplo, el Papa Benedicto IX, también Benedicto, o noveno, en el año 1045 renunció también a ser Papa. Pero hay algo interesante, eligen otro Papa y después eligen otro llamado Clemente II, que dura muy poco en el pontificado. Prácticamente
muere en el año 1047, 2 años después que había abdicado o renunciado Benedicto. Y entonces vuelven a elegir otra vez a Benedicto IX, al que antes había renunciado. Esta es una anécdota en la historia de la Iglesia. En el año 1294, estamos hablando finales del siglo XIII, el Papa Celestino V también renunció. En el año 1415, el Papa Gregorio XII, o XII, también renunció a ser Papa. O sea que no era la primera vez que un Papa renunciara. El Papa Benedicto XVI, entre otras cosas, dijo esta frase, abro comillas, que renunciaba no por debilidad, que mucho se ha dicho sobre eso, digo porque están en juego desafíos cruciales que requieren energía fresca. Esa fue una frase que dijo, lo que lo motivó a él a renunciar. Entonces viene luego un cónclave. Ese cónclave de los cardenales es bien interesante, luego hablaremos un poquito sobre lo que nos interesa en cuanto a detalles. En ese cónclave estaría también el cardenal y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Y entonces viene elegido el 13 de marzo del 2013, al segundo día del cónclave, que era la quinta votación que hacían los cardenales. Es elegido sucesor de Pedro. Desde ese momento y desde ese día, cuando él acepta, le piden a ver si acepta, el Papa es ya no Jorge Mario Bergoglio, esa es la persona, es el nombre que él escogió, Francisco. Los papas siempre escogen otro nombre, así como a Simón Cristo le cambió el nombre por Pedro. Entonces hay la costumbre de que el Papa pues toma un nombre. Dado que Jorge Mario Bergoglio ha sido un hombre muy desprendido, un hombre de amar mucho también la pobreza, no la miseria, pero sí el ser pobre de espíritu. Él, por la devoción también tan grande que tuvo a San Francisco de Asís, él escogió el nombre de Francisco. Él no quiso nunca que se le dijera Francisco primero, quizá por decir primero, y él le gustara ser el último. Sin embargo, él es el Papa Francisco I desde esa fecha que les estoy diciendo, que es el 13 de marzo del 2013. El Papa Francisco nació en el año 1936, el 17 de diciembre. Actualmente tiene 84 años de edad. Tomó como lema de su pontificado, recordemos el lema de Juan Pablo II, totus tuus, todo tuyo. Él escogió esta frase latina, miserando atque eligendo, que significa lo miró con misericordia y lo eligió. Es el primer papa jesuita a lo largo de toda la historia y el primer papa también latinoamericano. Es un hombre y un papa que ha sobresalido por su humildad, un hombre muy humilde de corazón, un hombre que ha roto también algunos paradigmas. Al papa normalmente había un zapatero que le hacía unos zapatos de color rojo, más que rojo vino tinto, ¿verdad? Especial para él. Él no se quedó con los zapatos habituales, por decir algo. Quitó también algunos de los ornamentos usados por el Papa, cuando casi nunca tiene que hacerlo en algunas misas solemnes con la mitra, va con su solideo. Es muy sencillo. Y él ha hecho una opción que ya la Iglesia la había hecho en América Latina, en las reuniones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Puebla, en Medellín, en otros lugares, una opción preferencial por los pobres. Y él ha sobresalido también por el diálogo con personas de diferentes orígenes y de diferentes credos. Él quiso residir en la casa de Santa Marta. ¿Cuál es la casa de Santa Marta? En lugar de residir en lo que es, vamos a llamarlo, el Palacio del Vaticano, que pues tiene un siglo, ¿verdad? Él
en una construcción que es donde llegan los cardenales y come, el comedor, hay un comedor público. Él quiso realmente quedar residiendo en esa casa de Santa Marta, no en la parte donde habitaban normalmente los romanos pontífices, los papas. Quiere estar también acompañado, él come con la gente que come allá, él se sirve también su buffet, el papa, con una sencillez muy grande. Ha sobresalido también por la reforma de la iglesia, de la curia romana, en la economía, las finanzas, la administración, los tribunales eclesiásticos, el derecho canónico, las comunicaciones sociales, la sanidad, el laicado, la familia, la simplificación de la burocracia. Por ejemplo, un detalle: para anular un matrimonio antes se requería mucho tiempo y también cierto dinero. Y ahora el Papa ha hecho esto mucho más breve, hasta incluso en algunas ocasiones le da la autoridad directamente al obispo de la diócesis para que pueda declarar nulo un matrimonio. Simplificó una serie de trámites. Ha luchado mucho, creo que es uno de sus dolores de cabeza, contra la pedofilia. Sabemos las acusaciones tan fuertes que le han hecho al Papa sobre esto. Ha tenido que legislar sobre esto y tomar decisiones muy dolorosas en la protección de los menores, y ha sobresalido también con un amor muy grande a los migrantes. Y todavía el Papa lo sigue diciendo. Personas que a veces van desde Siria, por poner un ejemplo muy concreto, y a veces se lanzan, algunos también desde lugares del África, se lanzan en lanchas, así como hicieron a veces los cubanos cuando iban a Estados Unidos, se lanzan al mar, y ha habido muchísima gente que ha muerto. Y van luego a la deriva, y el Papa ha invitado mucho a los países a que tengan cuenta de los pobres, que tengan cuenta de los migrantes, recordando que el pueblo de Israel fue migrante. Acordémonos que Jesús, San José y la Virgen fueron migrantes también a Egipto, por poner algo, y ha sobresalido mucho por esto. También ha sido criticado al respecto. Y también el Papa, devoto de San Francisco, escribió entre otras cartas, Laudato Si. Es un hombre que ama mucho al planeta Tierra, la naturaleza, el mundo de la ecología. Y entonces el Papa nos da un ejemplo en ese respeto, en ese amor a la naturaleza, y nos ha invitado mucho a tomar también, incluso a los políticos, como diría, decisiones que respeten el planeta Tierra. Nuestra única casa provisional que tenemos, esta nave espacial que va dando vueltas alrededor del Sol, que si seguimos así, con el calentamiento y también con la contaminación, pues no le quedaría muchos años de vida tampoco al planeta Tierra. Bien, eso con respecto a algunas características del Papa Francisco. Creo que es importante conocer esos pequeños detalles. Y ahora, ¿qué ocurre? Mis hermanos, al Papa le toca vivir, como a nosotros, en un momento muy difícil en la historia. Un momento de ideologías, de relativismo, un tiempo de confusión, un tiempo de violencia, un tiempo en que la gente con esas ideologías y con ese subjetivismo y relativismo quiere decidir lo que es bueno, lo que es malo, donde también muy poco se cree y se respeta a la autoridad. Y hablamos ahora de cualquier autoridad, autoridad de los padres, autoridad civil, autoridad, qué sé yo, en lo que tiene que ser la educación. Entonces, al Papa le ha tocado este momento muy difícil. ¿Y qué ocurre ahora? Es lo que observamos. Bueno, ocurre lo siguiente, que el Papa es criticado por muchos flancos. Hay gente dentro de la Iglesia que es muy conservadora. Hay gente conservadora y hay gente ultraconservadora. Son muy derechistas. Y hay gente que es muy liberal. Entonces, los liberales critican al Papa porque es muy conservador. Y los conservadores lo critican porque es muy liberal. Decía alguien de una manera medio chistosa, yo creo que el Papa tenía que escoger una de las dos cosas para que por lo menos solo lo critique la mitad.
de los que lo critican. Por supuesto que el Papa no puede escoger ninguna de las dos cosas que no sean correctas. En el medio está la virtud, dice un refrán muy antiguo. Y el pobre Papa pues es muy criticado con respecto a su actuar. Y es más, hay dos cosas iniciales que voy a decir. Ha habido personas y hay personas, tengan cuidado con las redes, lo que escuchan, lo que ven, porque además hay tantos bulos, tantas mentiras, tantas cosas y cada uno dice lo que quiere, que luego lo empezamos a pasar también por las redes a otras personas. Mira lo que dijo fulano, mira lo que dice aquí. Una cosa que dicen, estamos hablando ahora de ultraconservadores. Algunos dicen, el Papa no es legítimo Papa. O sea, no es legítimo. Y bueno, un grupo aduce que el Papa sigue siendo Benedicto y otros dicen que es que hubo una especie de mafia cuando lo eligieron en la Capilla Sistina. Entonces, como él no es el auténtico Papa, no se le debe respeto y no se le debe, sobre todo, obediencia. Eso dicen estos ultraconservadores. Y está muy abundante en las redes, no solo dicen eso. Y miren, el Papa Benedicto hizo una renuncia, lo anunció previamente, lo hizo de una manera plenamente consciente, se publicó en todo el mundo, nunca se negó absolutamente eso. Ya han pasado unos años y siempre el Papa, ahora ya no es el Papa, lo llamamos Papa emérito, que significa Papa que ya cumplió su misión, pero ya no hay más que un solo Papa, no hay dos papas. No hay el Papa Francisco y el Papa Benedicto. El Papa Benedicto ahora no es Papa. Le quedó el título Papa emérito en el sentido de que ya dejó de ejercer la silla de Pedro. Pero ya él no es Papa. Solo hay un Papa. Y Francisco es reconocido por Benedicto XVI. Entonces, decir que él no es el verdadero Papa es un disparate histórico. O sea, no tiene argumento válido de ninguna índole. Ustedes han visto por televisión, que es lo que he visto yo también por televisión, porque en la Capilla Sistina, cuando hay la elección, y ahora hay también salones en el Vaticano, solamente entran los cardenales que no han cumplido todavía 80 años. Cuando ya cumplen 80 años, los cardenales tampoco pueden elegir ya al romano pontífice. Y se reúnen primero para orar, segundo para dialogar y tercero para elegir o votar por el Papa. Hay todo un derecho canónico, o si queremos unas normas muy claras y muy exactas en cómo tiene que hacerse la elección, cómo tiene que hacerse la votación de cada uno de ellos, también en secreto, cómo hay que hacerlo. Y es, aquí lo voy a decir, prácticamente imposible que pueda haber un fraude en la elección del Papa. Tienen que estar exactamente las papeletas correspondientes al número de cardenales. Pero no solo. Cuando ya es elegido o si algún cardenal tiene alguna duda, alguna denuncia de que hubo algo incorrecto, se tendría que levantar y decir, mire, esta votación no es correcta por esto y por lo otro. Por supuesto que ningún cardenal se levantó al respecto. Cuando es elegido, ¿verdad? Eso después él tiene unos minutos, unos 15 minutos para orar y para elegir. Cada cardenal pasa besando su anillo. Y ese beso a su anillo lo hacen reconociendo la autoridad del Papa como sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Absolutamente todos los cardenales, evidentemente, fueron a besarle el anillo. Y luego todavía, en la Capilla Sistina, en este caso creo que 2 días después, se reúnen los cardenales a tener una misa con el Papa. Y vuelven a tener la oportunidad ahora de decir que eres el Papa, de besar de nuevo su anillo y también, digamos, de jurarle, por usar una expresión fuerte, fidelidad al Papa.
Y eso ocurrió con el Papa Francisco. ¿Qué sucede ahora? Hay periodistas que sin haber estado en el lugar en que fue la elección del Papa, dicen disparate o inventan cosas. O hay alguien que dice, tengo fuentes muy seguras, ¿verdad? Pero que no puedo revelar, que dicen que allá, cuando eligieron al Papa, hubo una confabulación, una serie de cardenales se juntaron. Eso todo es mentira, es falso. Pero cuando uno se deja guiar por esas explicaciones que están basadas en fábulas, están basadas en falsas noticias, están basadas en invento, la gente llega a cometer el disparate de decir que el Papa Francisco no es el sucesor de Pedro y no es el vicario de Cristo. Entonces, mis hermanos, de ahí está la base luego para lo que es el respeto al Papa. Es sumamente importante. Con respecto al Papa Francisco, un grupo de ultraconservadores también ha dicho que el Papa es hereje. Incluso hubo 19 sacerdotes que firmaron un documento, algunos obispos y teólogos, que dijeron que había que hacer un llamado a los obispos para declarar que el Papa, o que Bergoglio, ¿verdad? Porque ellos no le dicen el Papa, es hereje. ¿Qué es un hereje? Primero, ¿qué es una herejía? Una herejía es negar una verdad revelada, una verdad de fe. ¿Y quién es un hereje? Una persona que niega ante una autoridad, imagínense ustedes, ¿ante qué autoridad va a negar Francisco? Niega una de las verdades reveladas de fe. Y se le ha dicho, tú estás negando una verdad de fe por esto, insistes en negar esta verdad revelada por fe. Entonces esa persona que dice que sí, es un hereje. Comencemos diciendo, y esto es muy importante, el Papa teológicamente no puede ser un hereje, porque exactamente es infalible. En las verdades es cátedra. Y el Señor lo eligió y él lo asiste con la luz del Espíritu Santo. Y no ha habido en la historia de la Iglesia, más de 2000 años, con todos los sucesores de Pedro, en este caso 266 y algún papa que haya sido hereje. Y mire, no todos los papas han sido santos. Ha habido papas también con malos ejemplos, papas pecadores, o sea, papas de conducta indebida. Eso ha sucedido y algunos escandalosos. No es el tema principal, pero es una verdad. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios de sus obras. Pero cuando se trata de la misión de ser vicario de Cristo, de hablar con autoridad, el Espíritu Santo los asiste. También Pedro negó a Cristo 3 veces. Ya Cristo lo había nombrado su vicario y la roca, y pecó porque negó 3 veces a Cristo. Luego reparó cuando dijo, sí te amo, y el Señor le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ahora, gracias a Dios, en este siglo pasado, hemos tenido unos papas extraordinarios y bastantes papas santos. Debemos tener el Papa San Pío X, ¿verdad? Del inicio del siglo pasado, perdón. Y hemos tenido el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, el Papa San Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II. Miren, yo no sé quién para canonizar a nadie. ¿Saben quién es un hombre santo también? Benedicto XVI. Es un hombre de Dios extraordinario. No se le ha valorizado por su modo de ser alemán y quizá poco expresivo, con menos carisma de comunicación como tenía Juan Pablo II, que nos había dejado una huella realmente imborrable. Entonces, para algunas personas tampoco han tenido la simpatía de Benedicto XVI. Benedicto es un papa al que quiero mucho. Benedicto XVI es un hombre sabio. Es uno de los teólogos mejores que hay en este momento en la iglesia. Es un hombre que ama a Jesucristo. Es un gran escritor. Es un hombre realmente de Dios. Pasará la historia y la historia lo reconocerá, como también reconocerá otro papa que le tocó muy difícil también,
al Papa San Pablo VI, también un hombre íntegro y un hombre también muy sabio con respecto también a la doctrina de la Iglesia. Entonces, el Papa Francisco no puede ser hereje. Es una calumnia, es una ignorancia, perdónenme, es una lástima y una estupidez que haya personas que se dicen católicas, quizá lo hagan creyendo que lo hacen de buena voluntad, pero están en una ignorancia terrible. El Papa, que es el signo de la unidad, consigue ahora que ovejas de su rebaño lo calumnian diciendo que no es el Papa, diciendo que es un hereje. El Papa no es ningún hereje, ni puede serlo tampoco. Nuestro Papa es un Papa argentino y el vocabulario de un argentino lo entienden mejor los argentinos, un poco los latinoamericanos, pero el Papa a veces dice unas cosas que yo las llamo argentinadas, y me perdonan la expresión los hermanos argentinos, que para un alemán, o qué sé yo, para un norteamericano, para una persona de Europa, lo que dijo ahí el Papa, ¿cómo va a hablar de eso? El Papa habla, por ejemplo, de no balconeen. ¿Qué es balconear? Si es una palabra que ni siquiera existe en la Real Academia, no sé si ya existirá. O sea, no vean las cosas desde afuera, desde el balcón. Como dice, no vean los toros desde la barrera, sino que realmente involúcrense, por decir algo. Y el Papa, con las expresiones que tiene, muchas veces no está hablando del magisterio, está hablando de su diálogo en la manera como dice el Papa. Entonces hay gente que le ha visto en esas declaraciones que él ha tenido como, algunas pueden ser hasta errores humanos, pero dicen que son herejías y que el Papa evidentemente es un hereje. Son dos cosas realmente terribles. Después voy a tocar algunos puntos de detalle, vamos a ver si tenemos tiempo, pero es que ahora ocurre el otro grupo de los liberales que quieren, está habiendo un sínodo en Alemania. La mayoría son laicos los que participan, pero también hay obispos, ¿verdad? Y sacerdotes que se han propuesto ahora una nueva iglesia. Es que no puede haber otra iglesia más que la que Cristo fundó. Una iglesia que, por querer adaptarse a las circunstancias que vive la humanidad, va a ser una, entre comillas, es falsa iglesia, hay que decirlo de antemano, que va a querer aprobar lo que no es aprobable, porque el Papa puede cambiar cosas que la iglesia ha instituido, pero no puede cambiar lo que Cristo ha instituido. La iglesia no puede, el Papa no puede cambiar ninguna verdad de fe. Pero si hay cosas que la iglesia instituyó, pues el Papa tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿qué van a decir, entre otras cosas, ese grupo de liberales? Que la iglesia debe aprobar la ideología del género. Entonces, ahí vendrá casar homosexuales, casar lesbianas. Debe aprobar el divorcio. El divorcio por el civil se podrá romper, pero el divorcio no puede haberlo por la iglesia cuando hay el matrimonio canónico realizado con el legítimo consentimiento y también sin ningún tipo de impedimento. Van a querer aprobar también el sacerdocio de las mujeres, que tampoco este Papa no lo puede aprobar, porque Jesucristo realmente instituyó el sacramento del orden sacerdotal en los hombres, apóstoles, y ni siquiera la Virgen María iba a ser realmente sacerdotisa, por decir de alguna manera. Entonces, este grupo, incluso un obispo alemán, habló en público y dijo que si el Papa Francisco no le aceptaba estas renovaciones que querían hacer en la iglesia, ¿verdad? Esta aprobación del aborto, la aprobación de lo que es inaprobable, evidentemente ellos se separaban de la iglesia y que iba a haber un cisma más grande que el de Martín Lutero. Fíjese ustedes lo terrible que es eso. Eso está a las puertas. O sea, pudiera haber en un momento dado un cisma donde quisieran elegir un falso papa
evidentemente el Papa va a ser siempre Francisco. Puede haber en un futuro de la Iglesia, lo ha habido, antipapas, sí. Y ahí hay que pedirle mucho discernimiento al Señor con respecto a ver quién es el Papa auténtico. En algunas ocasiones hasta santos han dudado de cuál era el Papa. Nosotros sabemos que el verdadero Papa va a amar la Eucaristía, que el verdadero Papa va a tener un puesto especial para la Virgen María, va a ser un Papa mariano, y por otra parte nos va a dar un sexto sentido, porque conocemos la Sagrada Escritura, leemos los signos de los tiempos, cuando pueda haber, Dios quiera que no lo haya, un cisma en la Iglesia. Un cisma es una división dentro de la Iglesia. Pero siempre la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, que Cristo fundó, va a estar al final de los tiempos. Y hay unos detalles muy concretos que yo quisiera ahora compartir con ustedes, que son como algunos elementos que toman los ultraconservadores para esto. Por ejemplo, dicen, el Papa ha cambiado la fórmula de la consagración en la misa, la transustanciación, cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Eso es falso. ¿Y por qué dicen eso? Porque ha habido una traducción, ¿verdad?, en la fórmula que dice que esa sangre se derrama por vosotros, a la española, a la latinoamericana, por ustedes. Y antes se decía por todos los hombres. Mientras que ahora la renovación ya en el leccionario, en el misal de Pablo VI, se llama así, dice, esa sangre ha sido derramada por vosotros y por muchos, o también por ustedes y por muchos. En América Latina hablamos de usted, y en España pues se habla de ustedes, se habla de vosotros. Y sí, se lleva la mano a la cabeza. La fórmula, miren, vamos a ver, Jesús hablaba arameo, entendía el hebreo. El hebreo era para gente más ilustre, para todo lo que tenía que ver también con la Sagrada Escritura, y Jesucristo entendía el hebreo. Y hablaría también algo de hebreo, pero el lenguaje normal de Jesucristo era el arameo. O sea que cuando él usó la fórmula de la consagración que nos dejó, ciertamente la dijo en arameo. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito parte en arameo, parte en hebreo y parte en griego. Esto, son pequeños detalles. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las palabras que Jesús dijo, sea en hebreo como en arameo, la palabra muchos se equivale a multitudes. O sea, el sentido auténtico es todos. Que claro, en castellano no viene a ser lo mismo muchos que todos. Pero en arameo y también en hebreo, esa palabra significaba todos. Como se tradujo del griego al latín, ¿verdad? San Jerónimo tradujo en la Vulgata, la Biblia. Entonces, en latín se decía pro vobis et pro multi. O sea, es derramada por vosotros y por muchos en latín. Sin embargo, las dos traducciones significan lo mismo. O sea, significan por todos. Lo que pasa es que en hebreo, en arameo, se decía por multitudes. Eso significa muchos. Pero esas multitudes equivale a todos los seres humanos. Entonces, en la consagración, antes se decía esa frase. Esta sangre derramada por vosotros y por todos los hombres. Así estaba la traducción. Y ahora, ¿cómo quedó? Pues quedó y por muchos, por vosotros o por ustedes y por muchos. ¿Y por qué? Porque es una traducción como más exacta, aun cuando signifique lo mismo. O sea, no hay ningún cambio en la consagración. Es un error pensar en eso. Y bueno, los que saben de teología y los que saben también de todo el estudio de esas palabras de todos los idiomas, pueden decir esto. Y la Iglesia
cuando hace un cambio de estos, lo hace con personas especialistas pensándolo muy bien, evidentemente. Ahora hay otro problemita, dicen algunos. Miren, nosotros en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y lo seguimos diciendo así. En italiano se dice, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La palabra non ci indurre significa no nos provoques tú, por decir de alguna manera, la tentación. O sea, no nos lleves a la tentación. No nos induzcas, es la palabra más exacta quizá de las que he usado, a la tentación. Y evidentemente que Dios no induce a nadie a la tentación. Nosotros decimos, no nos dejes caer en la tentación. Entonces el Papa cambió esa palabra, que en sí no cambia la palabra verdaderamente, sino la traducción, que ahí no era tan exacta. Y entonces ahora, yo pues no sé en español cómo será, pero ha cambiado, es decir, en lugar de non ci indurre, es no nos abandone o no nos dejes caer, como decimos en español, en la tentación. Entonces, el Papa no se está cambiando el Padre Nuestro, no lo está cambiando. Se está llevando realmente a una traducción más pura de lo que era en lengua italiana. El tercer elemento es el gloria. Decimos gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, se decía antes. Y después se digo a los hombres que ama el Señor. Y ahora el Papa ha puesto, y eso se va a estrenar el año que viene, en tiempo de Pascua, el día de Pascua, creo que es el 5 de abril, si mal no recuerdo, del próximo año. Entonces el Papa, en el Gloria, ahí se va a decir, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los amados del Señor. Tampoco está cambiando nada sustancial el Papa. Ahora, mis hermanos, ¿quién tiene la autoridad? El Papa. Toda la autoridad tiene el Papa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros ahora para decir el Papa se está equivocando? El Papa no tiene autoridad para cambiar esto. Como decían ya algunos, el Concilio Vaticano II no tenía autoridad. Entonces, ¿quién la tiene? Junto con el Papa, para colocar la misa en español. Entonces, estamos cometiendo, o están, no nosotros, están cometiendo un disparate y haciendo un daño muy grande, porque están creando una serie de confusión dentro de la Iglesia. Y realmente no es así, no es verdad. Habría que tocar un tema, quizá me lo pregunten luego, y pudiera obviar esto para esperar la pregunta de ustedes, porque estoy seguro que me la van a hacer, esa pregunta luego. Yo creo que voy a dejarlo así para darles más tiempo a ustedes también a las preguntas. Si no lo dicen, pues quizá tocaré yo luego un poquito también ese tema. ¿Qué otras cosas podemos decir de estas personas? Crean una confusión muy grande, pero sí quiero decir algo sobre la comunión. Miren, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia para decir si podemos comulgar directamente en la boca o recibir la hostia en la mano? La tiene el Papa. Y luego las conferencias episcopales de un país son los que tienen la autoridad. Y si yo tengo un criterio propio, yo tengo que renunciar a mi criterio propio para aceptar lo que me diga la autoridad de la iglesia, el romano pontífice o la conferencia episcopal de tal lugar. Esto va a ser lo que voy a decir ahora, sé que esto va a crear también, debe crear una luz, pero va a crear también alguna división entre aquellos que nos escuchan. Le voy a decir antes que nada que a mí me gusta que la gente reciba la comunión en la boca. Empiezo por ahí para que ustedes sepan cuál es mi criterio personal. Y por motivos prácticos, pues hoy no se recibe de rodillas, no hay muchas veces comulgatorio, aunque ahorita hay ministros también extraordinarios de la comunión, también aprobados por la autoridad de la iglesia, y tienen ese ministerio. Entonces yo no puedo ir en contra de ese ministro extraordinario de la comunión. Si el Papa lo ha aceptado y es la autoridad de Jesucristo, pues hay que aceptarlo.
Entonces no puedo decir, yo no voy a comulgar de la mano de un ministro extraordinario de la comunión. ¿Por qué? Si a veces hay 3,000 personas y está un solo sacerdote, ¿tardaría horas en dar la comunión? Ahora, mis hermanos, ha habido toda una situación terrible. Ha habido hasta algún obispo que ha dicho que va a excomulgar a aquellas personas que cuando van a misa ahora, durante la pandemia, no reciban la comunión en la mano. Hay otros obispos que no han sido rígidos como este, sino que han dicho que ellos favorecen, aconsejan recibir la comunión en la mano, simplemente por evitar un riesgo de contaminación. Claro, los que defienden lo otro, pues defienden que es más riesgoso recibirla en la mano que recibirla en la boca, porque son criterios sobre esto. Entonces, no nos armemos un grave problema, mis hermanos. Mire, lo verdaderamente importante es que amemos la Eucaristía y que la recibamos con fe y que realmente esta Eucaristía cambie nuestra vida. Y la Iglesia nos deja un grado de libertad. Yo entiendo de que las personas, a veces sacerdotes y algunos obispos también, han dicho que bueno, que es que el permiso que dio el Papa para comulgar en la mano fue algo prácticamente que hubo un engaño y que hubo una presión. Miren, sea como fuere, el Papa aprobó que donde las conferencias episcopales, viendo la idiosincrasia de los pueblos, pudieran recibir la comunión en la mano. Entonces, es legítimo, es autoridad del Papa. Yo sé personas que reciben la comunión en la mano con un fervor inmenso, eso es lo que vale. Y sé que hay gente que recibe la comunión en la boca, distraídos, que eso no es lo que vale. Claro, sé de muchos que la reciben con mucho fervor también en la boca, evidentemente que sí. Y les repito, a mí me gusta más en la boca que reciba la gente la comunión. Y ahora, en este momento de pandemia, pues estoy de acuerdo en que se reciba en la mano, porque así nos guían nuestros obispos y autoridades. Yo tengo que obedecer la autoridad, no a la opinión de otra persona, aunque sea sacerdote, aunque sea un laico o un teólogo. Y les hago un razonamiento a ustedes sobre esto. ¿Quién tiene más dignidad? ¿La mano o la lengua? Dígame. ¿Verdad que tiene la misma? ¿Acaso la lengua no soy yo? ¿Y la mano no soy yo también? Probablemente faltamos más con la lengua que con las manos. Casi seguro. En mentiras, en críticas, murmuraciones. Entonces, si el Señor ha dicho tomad y comed, y Jesús se lo dio en la mano, y los primeros siglos de la iglesia comulgaban en la mano. Después hubo un cambio, sobre todo, no me acuerdo del siglo, pero en el siglo VI y eso, bueno, era como un pecado el recibirla en la mano y no en la lengua. Tenía sus razones para que respetáramos la Eucaristía. Y en esto, pues, tienen su razón los que piensen que realmente habría que recibirla en la boca porque para no perder el respeto a la Eucaristía. Nuestras manos deben estar limpias para una serie de cosas. Esto de que se puede luego, si se da la mano, llevar y esconder, también si se da en la boca la pueden sacar y también esconder y llevar. Dirán, es menos fácil. Pues no es mucho menos, pero pudiera ser así. Entonces, lo importante es que yo reciba a Jesucristo con fe, recordando a quién recibo, con el alma limpia, con devoción. Entonces, yo no me voy a hacer un problema. Yo no me hago problema por eso. Si veo que viene alguien a comulgar y se arrodilla, me parece muy bien, yo le doy la comunión. No hablemos ahora en tiempo de pandemia. Y si viene alguien y me pide la comunión en la boca, me encanta, yo les doy la comunión en la boca. Hay un grupo del cual soy asesor en Pachacamac, en Lima, una comunidad de los apóstoles de María Reina de la Paz, que siempre para la comunión colocan 2 reclinatorios y todos los que no están impedidos van a comulgar y se arrodillan y la reciben siempre en la boca con un fervor. Y a mí eso me edifica, me parece formidable. Y a veces pues me toca dar también la comunión, donde hay un comulgatorio, la gente se pone de rodillas, me parece extraordinario. Pero si la Iglesia ha permitido, por motivos prácticos, por motivos pastorales, que se reciba la comunión de pie,
yo no le estoy faltando al respeto al Señor. Y si ahora en tiempo de pandemia, que volvemos a lo mismo, se nos exige recibir la comunión en la mano, pues recibámosla en la mano. Les digo que a veces alguna persona, cuando yo he dado la comunión, se ha quitado su mascarilla y me ha pedido, son muy contadas, que le dé la comunión en la boca. Ha habido muy poca gente en el templo y yo lo he hecho, tampoco me he creado ningún problema por eso. Yo llevo mi mascarilla y me lavo las manos también con el gel al respecto. Ahora, el que ejerce la autoridad también en la liturgia es el Papa. Entonces, ahora no nos escandalicemos por reformas que hay dentro de la liturgia, porque las está haciendo la verdadera autoridad. Y no pensemos que el Papa es un hereje, que no es el Papa, que está haciendo cosas que son indebidas. Evidentemente que no es así. Bien, creo que tenemos el tiempo ya de conferencia y quisiéramos hoy, les he dejado 2 conferencias sin preguntas por lo largo que he sido, y hoy pues quisiera darle unos minutos más para hacer preguntas. Sí, les agradezco de antemano y luego haremos una breve oración. Amemos al Papa. Y les digo algo, mis hermanos, el que no ama al Papa no ama a Jesucristo. El que no ama al Papa no ama a la Iglesia. Y el que no ama a la Iglesia no ama a Jesucristo. Y aunque no lo sepan, aunque no lo crean, están haciendo confusión, división dentro de la Iglesia, escandalizando a un montón de gente, mis hermanos. No se creen ustedes problemas. Si su obispo le dice reciban en la boca, recíbanla en la boca. Si le dice recíbanla en la mano, recíbanla en la mano. Si dice recíbanla de la manera que quieran, recíbanla de la manera que quieran, pero siempre con fervor. Y si el obispo le dice recíbanla como quieran, ahora en pandemia yo les aconsejo recíbanla en la mano, que es la orientación general que da la mayoría de las conferencias episcopales en el mundo, y eso pesa mucho, ¿verdad? Y si no, cuando fuera de la pandemia, pues yo sí les aconsejo que la reciban en la boca y si pusieran de rodillas también. Pero no hagan problemas con que fulanito lo hizo de una manera, yo del otro, por dividir la iglesia por esto, por favor. No merece la pena. La iglesia no se debe dividir por una cosa tan insignificante, que si faltáramos a la Eucaristía luego sería un problema grave. Y puede ser un problema grave si se divide la iglesia por no entender realmente cuál es el sentido de la iglesia y también lo que Cristo reveló. Bien, pasemos a las preguntas, mis hermanos. Gracias, padre. Esta última reflexión me ha recordado una de las ponencias de estos últimos meses en que una pregunta al sacerdote decía, ¿usted qué opina, comulgar con la mano o con la boca? Y él respondió, con el corazón. Ok, Pues eso. perfecto. Ahí completa como la guinda, la verdad, la cereza. No es mío, Lo que ¿eh? hemos Es visto de un en la sacerdote conferencia. ponente. Bueno, hay unas cuantas preguntas, ¿eh? Por ejemplo, nos preguntan, en ocasiones se critica al Papa al considerar que su voluntad de unir a cristianos, católicos, musulmanes y otros busca fundamentar una nueva religión en el nuevo orden mundial. Eso se relaciona con la conferencia que dio también usted, la enseñanza, hace unas semanas. Bien. En primer lugar, es un juicio que están haciendo sobre el Papa. Voy a ir un poquito más atrás. Oigan, Jesucristo oró para que fuéramos uno. Un solo rebaño bajo un solo pastor. Y sabemos, porque está revelado por la Sagrada Escritura, de que va a haber unidad. Primero, va a haber unidad entre todos los cristianos. Segundo, se va a convertir Israel y va a ser también cristianos. Y luego, por último, se van a convertir también los del Islam y de otras religiones, porque solamente Jesucristo y lo que Él fundó va a quedar. Entonces, si Jesucristo pidió por la unidad, Él realmente nos dejó esa misión y el Papa tiene que ver con la catolicidad y la unidad. El hecho de que el Papa busque el ecumenismo, que busque también el diálogo, que busque la unidad, no está haciendo otra cosa que cumplir la misión de Jesucristo. El Papa no está haciendo absolutamente nada de esto por lo que quiere hacer el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial quiere terminar con todas las religiones existentes. No es que quiere unir en conversión,
sino que quiere terminar con todas estas religiones y fundarla del anticristo. Es una interpretación bien equivocada con respecto a lo que dicen del Papa. Está haciendo la voluntad del Señor y busca la unidad de la humanidad entera, con la oración, el diálogo, la enseñanza y el propio testimonio, para que no nos sigamos matando, porque uno es de una religión, otro de otra religión, pero el Papa siempre mantendrá su magisterio de la Iglesia, evidentemente como debe ser. ¿Ok? ¿Otra pregunta? La siguiente pregunta me recuerda a una carta de Pablo a los Corintios de hace unos días. Se leía en misa que ya decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Preguntan: ¿qué le puede decir a aquellos que dicen que yo no creo en el Papa Francisco, pero sí en el Papa Benedicto XVI? Bueno, ya yo hablé de que el Papa Francisco es el auténtico Papa, que no es Papa ya Benedicto XVI. O si queremos llamarlo Papa con el título, hay que añadir siempre la palabra emérito, que significa cesante, que ya no está, como cuando un obispo sigue siendo obispo, ya no es el encargado de la diócesis y se llama obispo emérito. Sigue siendo obispo porque va a ser obispo por toda la vida, pero es emérito porque ya no ejerce, ¿verdad?, como obispo en una determinada diócesis, porque cumplió los 75 años y el Papa nombró otro. Y lo mismo pasa con esto. O sea, ¿de dónde sacan eso si Benedicto renunció? Ya no es Papa. Si el propio Benedicto, si quieren creer en él, reconoce a Francisco como Papa. Y entonces, ¿qué quiere ser? ¿Más papistas que el Papa? ¿Quieren ser más sabios que Benedicto? Si Benedicto respeta y acepta a Francisco como el Papa. Bueno, el argumento que les di creo que es suficiente sobre eso, ¿no? Es un disparate y un error. Y miren, con esta gente es muy difícil discutir. Yo más bien les digo esto a ustedes para que ustedes no caigan en eso. Y bueno, para que oremos por estos hermanos, por supuesto. Pero no pierdan tiempo en discutir. Pues, si alguien les pide una aclaratoria, se la damos, por supuesto. Pero empezar a discutir quién es el Papa, que mire que si es hereje, no merece la pena. Van a seguir en lo suyo solo si hay una conversión profunda y una luz del Espíritu Santo. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la postura del Papa Francisco con la teología de la liberación, que en ocasiones le acusan de haber resucitado? No, o sea, el Papa Francisco ha hecho una opción por los pobres. Hacer una opción por los pobres no significa abandonar a los que no son pobres, sino que, en primer lugar, el anuncio tiene que ser a las personas más necesitadas, así como la opción de Jesucristo eran los pecadores, evidentemente. Entonces Jesucristo no es que solo predicaba a los pecadores, predicaba a todos, aunque pecadores somos todos, pero vamos a decir a los pecadores públicos, como a Zaqueo, por ejemplo, o a, qué sé yo, a María Magdalena o a la mujer adúltera. Evidentemente que el Papa quiere que se termine la injusticia, ¿verdad? Y quiere que se termine la corrupción y quiere que se termine las cosas que no están bien hechas. Pero la teología de liberación, como se propuso hace varios años, evidentemente que el Papa no la está siguiendo. Son interpretaciones. Incluso hay gente que dice que el Papa es comunista, pues es un disparate. Si el comunismo es ateo, o sea, es exactamente, no cree ni siquiera en Dios. No, lo que el Papa sí toma esa opción por los pobres, por los más necesitados. Esa parte nos da un testimonio de humildad y de ejemplo. Pero no es la teología de liberación que reinó hace varios años, ¿verdad? Donde se buscaba ante todo una teología de la liberación política de los pueblos a ese aspecto. Y el Papa no ha ido por esa línea, evidentemente, aún siendo también, pues digamos, el jefe de Estado en lo que es el Vaticano, Ciudad del Vaticano. ¿Otra pregunta? Nos preguntan: ¿qué opinas sobre la presencia de la Pachamama en el Sínodo Panamazónico con presencia del Papa Francisco? Esa es la pregunta que les decía yo antes, que no iba a hablar porque me la iban a hacer. Evidentemente, miren, esto es una discusión muy grande que hay, ¿verdad? La primera cosa que quiero decir es lo siguiente: el Papa ha estado preocupado por la Amazonía. ¿Quién se preocupaba por la Amazonía? La Amazonía creo que viven como 33 millones
de personas más o menos. Y hay como 9 países, creo que son, que tienen pedacitos de la Amazonía. Y evidentemente ahí la iglesia está muy necesitada, con escasez también de sacerdotes. Entonces el Papa incluso provocó pues un sínodo para que la humanidad tuviera en cuenta la Amazonía. Por otra parte, es el pulmón de la humanidad. Y si ese pulmón se viene abajo, va a sufrir toda la humanidad. En esa parte del amor a la naturaleza del Papa Francisco, como el San Francisco de Asís, pues él propuso ese sínodo. Y evidentemente ahí hay tribus y hay también supersticiones. Y una de las supersticiones es la de la Pachamama, que piensan como que la tierra sea una divinidad, que por cierto que no es divinidad. Yo no conozco todos los detalles para poder la respuesta completa como quisiera, pero le voy a decir lo que yo pienso y pues lo que conozco sobre esto. Hubo gente que quisieron llevar a estas personas indígenas, y algunos de ellos no eran indígenas, había incluso sacerdotes religiosos y algunas personas, y el Papa los recibió en el Vaticano. Yo pienso que recibirlos en los jardines del Vaticano estuvo bien, era una manera de acoger también a las personas no evangelizadas que tenían una religiosidad popular, evidentemente con errores teológicos de adorar una divinidad falsa como es la Pachamama. Y el Papa hizo ese gesto como queriendo recibir en la iglesia a esas personas que se sintieran comprendidas, evidentemente. No hay duda de lo que voy a decir ahora. El Papa no cree en la Pachamama. El Papa sabía muy bien que la Pachamama es una idolatría. El Papa nunca iba a decir en el credo, creo en la Pachamama. El Papa sabe bien que cree en la Santísima Trinidad. O sea, evidentemente pienso que eso nadie lo duda. Y si alguien lo duda, me parece pues que es incomprensible que alguien duda de eso. Entonces, el Papa no hizo un acto ahí de herejía, porque si él tenía que haber creído internamente y haber creído en la Pachamama como tal. El Papa para mí quiso, como digo, ganarse la benevolencia de las personas, como diciendo, yo acepto, voy a partir en la evangelización de aceptar la situación cultural que ustedes tienen para inculturar luego el cristianismo. Entonces, el que llevaran la Pachamama a los jardines en la visión del Papa fue un acto de generosidad, de apertura con respecto a eso. Él no se arrodilló ni cayó de bruces como para adorar esto, evidentemente. Hubo gente que lo hizo. Él tenía un discurso preparado. Para mí que hubo una sorpresa para el Papa también, y no quiso en esa sorpresa ser chocado por la situación de armonía que buscaba entre los demás. Y de hecho el discurso que el Papa tenía escrito no lo dijo. Él se redujo solo a rezar la oración del Padre Nuestro. Luego sabemos que esas 2 imágenes, eran 3, pero 2, ¿verdad? Fueron llevadas incluso a un templo. Alguien luego la robó y la lanzó al río, luego la volvieron a buscar. O sea, yo tengo la certeza y la seguridad de que el Papa, pues, no hizo un acto de herejía, no quiso enseñar que realmente se adorara, quiso hacer un acto de amplitud. Puede ser un error del Papa. O sea, para mucha gente ha sido un error del Papa. O sea, se pasó en lo que era comprensión, amplitud, adaptarse a la persona para luego partir de ahí para evangelizar. Quizá el Papa ahí probablemente no tuvo la visión del escándalo y el mal que iba a suceder en la iglesia por esa razón. Entonces, acepto que haya personas que piensen que fue un error del Papa, no un error teológico como tal, tomándola como yo le estoy diciendo a ustedes que es mi interpretación, sino que fue un error de tipo realmente pedagógico, de escándalo, en que iba a tener una trascendencia muy grande de crítica dentro de la humanidad. Y evidentemente, pues tenemos que aclarar también eso a la gente. De hecho, me están haciendo a mí también la pregunta sobre eso.
Perdone que hable así, si yo hubiera sido el Papa Francisco no hubiera permitido eso. Yo, aunque fuera con amor, con cariño, le hubiera dicho, bueno, aquí sé que ustedes adoran a la Pachamama, mire, el verdadero Dios es Jesucristo y le vamos a ir enseñando cómo dejar sus cultos para que realmente ustedes crean en aquel que ha muerto y resucitado por ustedes. O sea, ese hubiera sido mi discurso en esas circunstancias. Fue ese, pues el Papa pudo haber cometido un error ahí, repito, no pequeño, lo cual no significa que no sea el Papa por eso. Yo les dije antes que a veces también el Papa cuando hablan de otras cosas a veces se equivoca y en este caso su amplitud pues llevó a cometer ese error. Esa es mi opinión. No es la opinión óptima ni mejor quizá. Respeto la opinión de otras personas también al respecto. ¿Otra pregunta? Vamos ya a las últimas. Tenemos más, pero vamos a hacer las últimas tres. ¿Qué opinión Bueno, le merece las declaraciones respecto a la Gospa y sus mensajes en Medjugorje en el sentido de que no veía a la Virgen como un cartero? bueno, no digo como un cartero, ¿no? El Papa, cuando se fue de Portugal, de Fátima a Roma, en el avión, tuve la gracia de estar ahí en Fátima cuando declaró santos a los dos pastorcitos de Fátima. Le hicieron una pregunta a los periodistas, que qué pensaba de Medjugorje. Comencemos diciendo que el Papa ahí no estaba en su magisterio como cuando escribe una carta encíclica. Entonces el Papa ahí dijo varias cosas. El Papa ahí dijo que una cosa muy positiva, que había muchos frutos, buenos frutos, que no se explican por una varita mágica. O sea que el Papa reconoció que en Medjugorje, el Papa Francisco, antes de decir la otra frase, que hay frutos abundantes en Medjugorje. Y él dijo, bueno, el grupo, la comisión Ruini, habló también de esos frutos e incluso, el Papa no dijo esto en público, lo que voy a decir ahora, reconocieron que las 7 primeras apariciones son auténticas, la comisión Ruini, que había nombrado Benedicto XVI. Cuando él dice que hay frutos buenos en abundancia, dice, pero a mí que soy, no sé si dijo más malo, pero a mí me gustaría más que presentaran a la Virgen no como una oficina de telégrafos, ¿verdad?, que transmite mensajes, sino como una madre. Para mí eso fue una argentinada, perdóneme la expresión y me perdona el Papa por esta frase. O sea, se expresó de una manera argentinada, o sea, la Argentina. Y a lo mejor esa palabra argentinada ni siquiera existe, la estamos inventando ahora, evidentemente. Y el Papa pues quiso que continúe el estudio, porque le hizo caso también luego a la Comisión Ruini. Tengo entendido que el Papa luego le dio pesar cuando le explicaron el mal que había hecho esa frase. Porque mucha gente de Italia y de otras partes, y los títulos de los periódicos fue, el Papa Francisco no acepta Medjugorje. El Papa Francisco está en contra de Medjugorje. Él nunca dijo que estaba en contra, en absoluto. Pero sí dijo esa frase, poco feliz. Aun cuando dijo también, pero eso no se lo tomaron los periódicos, que había muchos frutos. Pero tenemos que ver eso en todo un contexto. Luego el Papa Francisco nombra, como se le había sugerido la Comisión Ruini, un visitador apostólico sin límite de tiempo, Monseñor Henry Husser, que es el enviado del Papa y ha hablado maravillas. Ha dicho, Medjugorje es la luz del mundo. Y es el enviado del Papa, que no va a hablar sin que el Papa realmente lo quiera. Este obispo invitó el año pasado a varios cardenales a que fueran a Medjugorje al Congreso de la Juventud. Yo tuve la gracia en Medjugorje de celebrar el año pasado el día Domingo de Ramos con el nuncio, ¿verdad?, que está en Belgrado, en la misa de Domingo de Ramos, ahí en Medjugorje.
y luego con celebrar como Señor José el día, la vigilia pascual también. Pero el Papa luego mandó a ese congreso a su propio vicario, un cardenal, a que predicara. Iba en nombre del Papa. Y el Papa también, en el mes de mayo del año pasado, aceptó, dio permiso para que no solo los sacerdotes fueran a acompañar peregrinaciones, sino que obispos, diócesis, párrocos, sacerdotes, parroquias pudieran organizar peregrinaciones a Medjugorje. Y evidentemente, me conseguí, por cierto, la última vez que fui a Medjugorje, un sacerdote que trabaja en el Vaticano. Y él andaba buscando un medio de transporte para ir desde la población de Split a Medjugorje. Entonces, me pareció lógico preguntarle, y le hablé en italiano, y de hecho es de origen italiano. Y empezamos, se sentó al lado mío y me dijo, hay gente que cree que el Papa está en contra de Medjugorje. No, él trabaja con el Papa. El Papa está a favor de Medjugorje. Lo que pasa es que va con la medida de la prudencia, me dice. Pero, y ahora él estaba ahí, y trabajando en el Vaticano, iba a confesar también a Medjugorje. Por eso le digo que la actitud del Papa, aunque dijo esa frase poco feliz, sin embargo, es una actitud muy positiva sobre Medjugorje, sobre todo con el nombramiento de Monseñor José, ¿verdad? Ahora también ya hay un nuevo obispo en Medjugorje, en Mostar, elegido por el Papa. Esperó también el tiempo prudencial para no crear otras fricciones al respecto con el nuevo obispo que iba a nombrar, por cierto, que él nombró como obispo de Mostar. Y tengo entendido de que hay planes aprobados por el Vaticano para hacer una gran basílica que quepan miles de personas. Ya están estudiando los planes sobre esto, y eso va también con la aprobación del Romano Pontífice del Papa Francisco. Hay que amar al Papa Francisco, hay que orar por el Papa Francisco, hay que realmente estar claros en que es la autoridad que el Señor ha querido y el Espíritu Santo, y que hay que no solo quererlo, hay que obedecerlo también en lo que el Papa diga. Otra pregunta, la penúltima. La penúltima. Nos preguntan, ¿por qué permite la comunión a los divorciados? Bueno, comienzo diciendo que eso no es cierto. Gracias. El Papa no ha dicho en su carta encíclica Amoris Laetitia, o la alegría del alma, que puedan comulgar las personas divorciadas y no casadas por la Iglesia. No es cierto que eso esté escrito en ese documento, ni que lo haya dicho tampoco el Papa. ¿Qué es lo cierto? Voy a explicarles ahora algo muy sencillo. Para que haya un pecado mortal, se requieren tres cosas. Que la persona, pero que haya algo, materia que es grave, que la persona conozca que eso es pecado y que sea libre para hacer ese acto. Si la persona no conoce que es pecado, o no es materia de pecado, o no es libre para realizarlo, la persona no está pecando, aunque haga algo que es indebido. Esto está así. ¿Qué hizo el Papa? ¿A qué nos invita el Papa sobre esto? El Papa en esta carta encíclica dice, pues no hay que decir de una vez cuando alguien viene y decir, usted está pecado, porque usted no está casado por alguna razón, como juzgarlo y no tener en cuenta la realidad de la persona, el contexto en que vive. Entonces, ¿qué dijo el Papa? Los obispos deben discernir la situación de las personas que no están casadas, ¿verdad? Y que realmente están, digamos, en una unión como concubinos, por decir de alguna manera, que es un nombre más técnico. Entonces, si un obispo se da cuenta, o a veces el director espiritual, analizando a la persona, algunas circunstancias, pudiera ser que algunas personas, es lo que ha dicho el Papa, ¿verdad?, bajo ese criterio de discernimiento, no vivieran una situación de pecado por circunstancias que tiene que analizar el director espiritual. Entonces, a eso nos ha invitado el Papa. Vamos a poner un ejemplo ahora.
yo conozco varias personas, no son muchas, pero conozco varias parejas que vivían sin estar casadas por la iglesia, se habían casado previamente, después se casaron por civil, ahora tienen varios hijos, decirles ahora que rompan el matrimonio con los 4 o 5 hijos nuevos que tienen, es todo una situación problemática al respecto. Algunos de ellos que se han entregado a Jesucristo de verdad profundamente, están haciendo un acto heroico. ¿Cuál es el acto heroico? Viven bajo el mismo techo, pero no tienen relaciones íntimas, ¿ok? Sexuales. Entonces, esas personas que aun cuando estén casadas por civil nada más, aun cuando vivan bajo el mismo techo, si no tienen relaciones íntimas, pueden confesar y pueden comulgar. Eso es doctrina de la iglesia. Lo que la iglesia aconseja en ese caso, para que no haya escándalo, que lo hagan en una comunidad que no les conozca. Claro, por eso no hay que juzgar nunca a nadie. De pronto hay alguien que va a comulgar y tú sabes que solo está casado por civil y tú le dices, no puedes comulgar. ¿Quién eres tú? Deja que vaya donde el sacerdote. Y si no tiene relaciones íntimas, ¿quién eres tú? Te lo tiene que decir a ti, que no tiene relaciones íntimas, que a lo mejor luego ni le vas a creer y de pronto esa persona puede comulgar. Entonces el Papa lo que dijo, que había que analizar bien la situación de conciencia, la situación de cada persona, de cada pareja, para ver si discernir si realmente hay una capacidad para poder comulgar o no. Pero nunca el Papa dijo, los que están casados solo por civil, los que se casaron antes por la iglesia y se casaron después, pueden confesar y comulgar. Esa norma no está. El Papa no la ha dado. Se tomó equivocadamente, también por lo que son los periódicos, las noticias, etcétera, al respecto. Muy bien, la última pregunta. Última pregunta, y que atañe a cuál va a ser nuestra actitud con el Santo Padre. ¿Cuánto daño hace nuestra alma la crítica, y especialmente la crítica a los sacerdotes y muy especialmente al Papa? Voy antes a decir una frase de la Virgen en Medjugorje. La Virgen dijo en Medjugorje, los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen, necesitan que oren por ellos. Si mi hijo, los escogió para ser sacerdotes o para ser obispos, ¿quiénes son ustedes para decir que no? Oren por ellos. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios de sus actos. Evidentemente, cada sacerdote, cada obispo, el Papa tendrá que dar cuenta de su conciencia. Yo tengo que darle cuenta a Dios de mis actos, pero yo no puedo juzgarlos, evidentemente. Y cuando juzgamos al sacerdote estamos haciendo algo daño. Primero, no hay que juzgar a nadie. Dice Jesús, no juzguen y no serán juzgados. Y hasta dice que seremos juzgados nosotros de toda palabra ociosa que hayamos dicho, de haber insultado al hermano. Entonces, ¿quién soy yo o quién eres tú para ofender a los sacerdotes, para insultar a los sacerdotes, para hablar mal de ellos? No tienes derecho a hacerlo, porque estás haciendo un daño a la iglesia. Estás alejando a la gente que tiene poca fe por una situación, una frase que tú le has dicho. Y además, ¿saben cómo son las cosas? Que hay alguien que viene y nos dice, mira, grado 33, nosotros tenemos grado 33 de su masón, pero dice la gente, te tengo un chisme más bueno, pero no se lo vas a decir a nadie. Y empieza a hablar, vamos a suponer, de un sacerdote. No le digas a nadie, si alguien sabe por tu boca, si alguien lo sabe por tu boca, porque la mía no se lo he dicho a nadie más que a ti. A los 3 días consigue una amiga muy grande y dice, mira, grado 33, solo a ti te lo digo. Me dijo una buena fuente que tal sacerdote estaba viviendo en esta situación. No puede ser. Eso sí, no se lo digas a nadie, porque imagínate, esta tiene otras 3 amigas. Y bueno, a los meses, a las semanas, toda la comunidad está hablando de aquello que no salía más que de unos labios y de una boca en contra del sacerdote o del obispo. Yo les doy la enseñanza de la Virgen, pues en Medjugorje. Los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen, solo necesitan que oren por ellos. Sí les hago un llamado para que oren y oremos por los sacerdotes, porque el escándalo del sacerdote aleja a muchas personas de Dios
y sí hay escándalos. Pero nos toca orar. Quizá podemos corregir a un hermano sacerdote, sí. Podemos incluso, si es grave el problema y escandaloso, acudir con alguien más al obispo con pruebas también para evitar escándalos. Pero no podemos recorrer con chismes, murmuraciones, críticas, juicios, a veces falsos. ¿Cuánta gente también ha calumniado a un sacerdote de haber sido pedófilo y era mentira? Hay situaciones terribles también sobre esto. Hay casos bien dolorosos. Me comentaban en estos días un caso de que una señora tenía un hijo discapacitado, hasta cierto grado de discapacidad. El sacerdote atendía mucho a los jóvenes, le agarró un gran cariño a ese muchacho y bueno, a veces le llevaba un chocolate, le llevaba un dulce, le daba un abrazo y tal. Y la mamá, por celos con su hijo, calumnió al sacerdote de haber abusado de su hijo. Y el sacerdote lo condenaron. Y llegó un momento que el sacerdote estaba grave, de hecho murió. Y la señora en ese momento fue al lecho de dolor de ese sacerdote a pedirle disculpa y perdón por haberlo calumniado. Y dije, lo que yo tenía era celos de usted porque me parecía que se había ganado más el amor de mi hijo y que mi hijo lo amaba más a usted que a mí, que soy su madre. ¿Cómo queda la conciencia de una persona con un disparate de esos? Mientras que el que reza por un sacerdote, por el Papa, el obispo nunca se equivoca. Son ministros de Cristo que cometen errores, ¿cómo no? ¿Que cometen pecado? Sí, también. Pero eso se le deja en las manos de Dios y se ora. Y así haremos un acto muy bueno. Y si oímos hablar de un sacerdote, digamos, oremos por ello, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Y le podemos decir esa frase de la Virgen en Medjugorje. Y así seremos buenos católicos porque tenemos que amar la iglesia que Cristo fundó, que es nuestra madre, amar al Papa y amar también a los ministros de Jesucristo. Quiero dar una bendición, ya la oración que hacemos es demasiado breve por el tiempo que ha transcurrido y realmente agradecerles también a ustedes la sintonía. Me parece que hay que hacer también viral esta conferencia para que dé enseñanza y formación a las personas que viviendo en este mundo y metiéndose en esas páginas, yo le digo, no se metan en esas páginas de su grupo que ya saben que hablan barbaridades del Papa porque no les trae nada bueno. Y por lo menos puedan dar también una palabra de orientación a las personas que escucharon también pues esta conferencia. Señor Jesús, gracias por habernos dejado la iglesia para que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Gracias por el romano pontífice, por el Papa, y gracias por el Papa Francisco, que fue elegido por el Espíritu Santo a través de los cardenales de la Santa Iglesia Católica. Gracias por cada obispo, por cada sacerdote. Te pedimos para ellos una gran conversión y santificación y una gran fuerza ante tanta calumnia crítica que hay en el mundo de hoy. Te pedimos también que se terminen los escándalos en la iglesia para que no haya ningún sacerdote que abuse de menores y que no haya pedofilia y que no haya graves escándalos. Señor, esto lo dejamos en tus manos de sacerdote y en las manos de la Virgen María, Madre Sacerdotal, quien ha dicho que los sacerdotes son sus predilectos, que a todos los ama de igual manera, que solo los sacerdotes son sus predilectos. No somos dignos los sacerdotes, pero hemos sido elegidos por ti. Bendice a todos los sacerdotes y bendice a todos los que se han conectado en esta conferencia y a aquellos que la van a ver también en diferido. Gracias, Jesús, tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos Dios mediante el próximo sábado a la misma hora con otra conferencia que luego se le indicará. Gracias una vez más, Padre Inocencio. No dejo de repetirle, como siempre, les saludan desde toda Iberoamérica, desde España, en fin, saludos desde muchísimos sitios. Recordar antes de despedirnos que la semana que viene volvemos con un ritmo de actividades como antes del mes de agosto. El lunes tenemos un testimonio espectacular, el miércoles taller de grupo de oración, el jueves tenemos conferencia y el sábado nuestro queridísimo Padre Inocencio como cada sábado.
Gracias y buenas noches, Padre Inocencio, y buenas noches a todos. Gracias. Los quiero mucho, que sueñen con los angelitos para que no le piquen los mosquitos. Dios les bendiga. Felicidad a todos, para que termine con una sonrisa también. Muy bien. Ánimo. Buenas noches. Gracias. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I believe. 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 I believe in you. Gesù, io credo in te. 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 Jésus, je crois en toi. 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 Jesus, ich glaube an dich. 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 Jesus, ich glaube an dich.
glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube